Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Moreno y voy a hablarles cómo es la estructura de la membrana celular y el transporte de la membrana celular. Las membranas se encuentran por líquidos, proteínas y carbohidratos. Se forman proteínas del 55% que aportan a funcionalidad, fosfolípidos de 25% que proporcionan la estructura básica, son principales alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular, son fosfolípidos. De gran importancia son las siguientes. Estas moléculas son antipáticas, poseen un externo hidrofílico polar y externo hidrofílico no polar constituido por dos largas cadenas de ácidos grasos. Colesterol el 13%, otros lípidos el 4% y carbohidratos el 3%. Los externos no polares forman al interior hidrofílicos de la membrana. Ellos se encuentran acomodados de dos capas. Hay, por ejemplo, doble capa fosfolípica o bicapa lipídica fluida ella es de constante movimiento. Como se muestra, agua está clasificada en agua polar, polar y agua. Esta es la capa de fosfolípidos. La viscosidad depende de la cadena de los ácidos grasos de las moléculas de fosfolípido. La membrana plasmática y sus componentes tienen movimientos. También tiene su fluidez. Los movimientos que se realizan en los fosfolípidos son rotación, difusión lateral, flip-flop y flexión. Las proteínas, colesterol. El tipo de moléculas de líquidos de la membrana plasmática está constituido por colesterol, que constituye una doble capa lípida, sea menos fluida o permeable, lo que disminuye la capa de movimiento de los ácidos grasos, provocando endurecimiento de las membranas plasmáticas. Las proteínas en algunas transportan materiales y ya sea interior o exterior de las células. También sirve como receptores de enzima. Se clasifican en dos: proteínas periféricas y proteínas integrales. Los carbohidratos se encuentran ubicados en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas. Por lo general son oligosacáridos que se unen en los lípidos formando glucolípidos o al unirse proteínas que forman glucoproteínas. Esta da cubierta por glucídidos construyen la cubierta celular o la glucólisis, que se le atribuye funciones fundamentales. Algunos componentes de la membrana plasmática se forman el retículo redondo plasmático. Se exporta a través de un ciclo de germinación y difusión. Ahora vamos a hablar de la siguiente, el transporte de la membrana. Se realiza sus funciones debido a que es selectivamente permeable. Las moléculas siguen ese gradiente de concentración. Se mueve en un área donde su concentración es alta y un área donde su concentración es baja. El transporte se lleva mediante transporte pasivo y transporte activo. Vamos a hablar del transporte pasivo. Es un proceso de sustancia a través de la membrana, dándoles mayor concentración hacia el medio donde la concentración es menor. Difusión se divide en difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple son pequeñas moléculas en realizar a través de la capa bicapilar en los escropio de las hormonas esteroides. Los osmosis son un tipo de fusión donde el principal solvente y las moléculas de agua se mueven en ambos sentidos, en menor concentración. La solución tiene compresión óptica mayor, que es la de una unidad hipotérmica. Cuando las células se encuentran rodeadas de una solución oxitónica, las proteínas de las canas poseen de un orificio. Está regulada por ligados que presentan una transformación de estructura que provoca difusión fallida. Es el transporte de pequeñas moléculas polares, aminoácidos, monosacáridos,
se requiere de proteínas transmembranas de facilitar el paso. Ahora el transportativo es la proteína de transportadoras que requieren energía en forma de ATP, la bomba de sodio y potasio, proteínas que bombean 3 sodios hacia el exterior de la membrana en iones de potasio. El transporte de las moléculas de elevación de peso molecular. Algunas sustancias pueden encontrar o salir de la célula implican la solución o la decisión de membrana, que tiene una importancia fundamental para las células. Se puede mover mediante la endocytosis y la exotasis. Es el mecanismo que requiere un gasto directo de energía por parte de las células. En la fagocitosis de la célula incluye partículas sólidas grandes que le sirven de alimento. En esas pueden ser bacterias o protozoos. Endotosis mediada por receptores que combinan con proteínas de receptores. Este tipo de endotosis es el mecanismo principal.